Hola, hola. Seguro que te ha pasado que escuchas la palabra ogro y automáticamente tu mente viaja a un pantano. Visualizas una criatura verde, simpática, con un burro parlante al lado y que te explica que tiene capas, como las cebollas. El cine de animación hizo un trabajo fantástico lavándoles la cara y convirtiéndolos en héroes incomprendidos. Pero como escritor de fantasía épica, mi trabajo de hoy es recordarte la verdad. En la mitología original y en la fantasía más pura, los ogros no cantan ni cuentan chistes, devoran. Soy Santi Limonche, estudié matemáticas, soy escritor de fantasía y las historias nos recuerdan el poder de elección que tenemos. Soy el autor de la saga Ferantir, Tierra de Dioses Inmortales, 3 libros donde las divinidades tejen nuestro futuro y que tienes disponibles en Amazon. Hoy te voy a llevar de la mano a las raíces de este mito. Vamos a rascar la pintura verde para descubrir por qué, hace miles de años, la mera mención de esta criatura helaba la sangre de nuestros antepasados y cómo ha ido evolucionando hasta convertirse en la infantería pesada de la fantasía moderna. Cuando abres una novela de fantasía épica, ¿qué hace que un antagonista sea verdaderamente aterrador? A veces es su intelecto, su magia o su capacidad de manipulación. Pero la figura del ogro apela a algo mucho más primitivo. Representa el miedo ancestral a lo voraz, a la fuerza bruta, sin raciocinio, que solo busca consumir. Como lectores, no hay nada que nos angustie más por nuestro protagonista que verla acorralado por un enemigo con el que es físicamente imposible razonar. Pero para entender por qué estas criaturas siguen fascinándonos, debemos viajar mucho antes de los cuentos de hadas. Y aquí viene algo que a los lectores de fantasía nos encanta: escarbar en el origen de las palabras. Vamos con nuestro momento etimológico. La palabra ogro llegó a nuestro idioma a través del francés ogre, pero si seguimos tirando del hilo, la mayoría de los eruditos y lingüistas apuntan a que deriva de Orcus. Orcus era un antiguo dios etrusco y romano del inframundo. Pero no era un simple barquero o un juez imparcial. Era una deidad implacable que castigaba severamente a los que rompían sus juramentos. Con el tiempo, la historia y la religión transforman a los dioses antiguos en los monstruos de las culturas posteriores. Orcus pasó de ser de una divinidad temida a convertirse en el orco italiano, el coco con el que asustaba a los niños en la Europa medieval. De hecho, en el antiguo poema épico anglosajón Beowulf ya se menciona a los Orcneas, espíritus malignos y cadáveres reanimados, una raíz que, siglos después, un profesor de Oxford llamado J.R.R. Tolkien rescataría para bautizar a sus célebres orcos. Pero hay más teorías fascinantes. Otros expertos viajan a las brumas del mundo celta y señalan la palabra Ogier, que se traduce literalmente como el terrible. E incluso si nos vamos mucho más lejos, al sánscrito antiguo, la lengua clásica de la India, encontramos el término ugra, utilizado para describir precisamente eso: un ser gigante, feroz y despiadado. Diferentes continentes, diferentes eras y una misma raíz gutural para definir el terror absoluto. Dejemos la lingüística y vayamos a los textos. Si te pregunto cuál es la primera novela de fantasía de la historia, es muy probable que estemos de acuerdo en que es la epopeya de Gilgamesh, escrita en la antigua Mesopotamia, hace casi 4000 años. Pues bien, allí ya teníamos a nuestro primer prototipo de ogro, el monstruoso Humbaba, el guardián del bosque de los cedros,
cuyo rugido era una inundación y su aliento la muerte. Poco después, los griegos nos regalaron a otra criatura que encaja a la perfección en esa categoría, el cíclope Polifemo en la Odisea, que devoraba a los hombres de Odiseo en su cueva. Pero si queremos ver al ogro tal y como lo heredó la fantasía occidental, tenemos que viajar a la Gran Bretaña del siglo XII. En su obra Historia de los Reyes de Bretaña, el clérigo Godofredo de Monmouth nos cuenta una leyenda fascinante. Antes de que los humanos colonizasen la isla de Albión, el nombre antiguo de Gran Bretaña, estaba habitada por una raza de gigantes. Godofredo relata cómo el héroe troyano Bruto llega a la isla y tiene que exterminar a estos gigantes primigenios, liderados por el colosal Gog-Magog, para poder fundar la civilización. El ogro y el gigante representan aquí lo salvaje, el mundo primitivo y caótico que la humanidad debe conquistar. Tan popular fue esta historia que, poco después, el gran poeta francés Chrétien de Troyes hizo un juego de palabras brillante en su relato sobre el rey Arturo y el Grial, Perceval. Escribió que el reino de Arturo, conocido como Logres, volvería a convertirse en la tierra de los ogros. Logres y ogres. La poesía medieval ya nos advertía de que el caos siempre acecha en las fronteras de la civilización. Pero, ¿cómo eran físicamente? Antes de la fantasía moderna, en los cuentos medievales europeos se caracterizaban por ser humanoides inmensos, de pieles cetrines o grisáceas, cubiertos de pelo, verrugas y un hedor insoportable. Fue en los siglos XVII y XVIII, gracias a autores como Charles Perrault o la baronesa Dawn-Loin, cuando el ogro tomó la forma del antagonista aristócrata. Piensa en El gato con botas o en Pulgarcito. Eran los dueños de enormes castillos. Y aquí hay un detalle vital. Los ogros de los cuentos clásicos poseían magia. Eran hechiceros capaces de cambiar de forma, villanos solitarios de inmenso poder. Pero el miedo a ser devorado es un terror universal, que no entiende de fronteras. Si viajamos a Japón, nos encontramos con los Oni, gigantes armados con pesados bastones de hierro, de pieles rojas, azules o amarillas. En Escandinavia tenemos a los troles de las montañas. En las gélidas tierras de los nativos norteamericanos habita el Wendigo, un espíritu maligno de la hambruna que posee a los humanos y los empuja al canibalismo. Incluso en la rica mitología de Cantabria, en el norte de España, tenemos a Lonjáncano, un gigante ciclópeo de fuerza descomunal y brutalidad absoluta. Cambia los nombres, cambia los continentes, pero la pesadilla es exactamente la misma. Y esto nos lleva a la fantasía moderna que tú y yo leemos hoy. Si te fijas, desde las obras de Tolkien hasta los inmensos universos de juegos de mesa y literatura contemporánea, el ogro ha sufrido una metamorfosis radical. Ya no son esos hechiceros solitarios que viven en un castillo esperando a ser engañados por un gato con botas. La fantasía moderna los ha convertido en infantería de choque. Son la fuerza bruta de los ejércitos oscuros. Esta evolución me parece fascinante como autor. El ogro ha perdido su magia a cambio de músculo. Ha pasado de ser el lobo solitario, de élite, bajo el mando de tiranos o deidades oscuras. Las grandes batallas épicas de nuestra literatura actual requieren bestias colosales para romper las líneas enemigas. Y el ogro cumple con ese papel a la perfección. La próxima vez que leas una escena donde un ogro carga contra el protagonista,
Recuerda que no es un simple monstruo de relleno. Es el descendiente del dios romano de la muerte. Es el eco de un baba. Es el gigante que habitaba en Gran Bretaña antes que los humanos. Conocer su historia nos hace disfrutar muchísimo más de cada página. ¿Y a ti te apasiona cuando la mitología antigua se entremezcla con la fantasía? Y por supuesto, si en este viaje a las raíces del mito te ha gustado, suscríbete al canal. Prometo que aquí los únicos devoradores seremos nosotros. Pero de buenas noticias. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, las palabras ocultan historias, y las historias nos recuerdan el poder de elección que tenemos. ¡Hasta pronto!